Recuerdo el olor a aceite caliente, incluso antes de recordar mi propio cumpleaños. Recuerdo el sonido de la olla hirviendo antes de que saliera el sol. Recuerdo las manos arrugadas de mi abuela, rodando bocadillos sobre la mesa de la cocina, mientras el resto de la casa aún dormía. Mi abuela se llamaba Carmen, durante 40 años vendió comida en la calle, bajo el sol, bajo la lluvia, con los pies hinchados, con dolor de espalda, a veces con fiebre, pero nunca dejó de trabajar. Crió a 5 hijos prácticamente sola. Luego ayudó a criar a sus nietos, y cuando sus bisnietos empezaron a nacer, ella todavía se levantaba de madrugada para preparar tartas, pastelitos y dulces que vendía en un pequeño puesto cerca de la plaza del pueblo. Mi nombre es Daniela, soy la nieta mayor, durante muchos años pensé que mi abuela era invencible. Cuando somos niños creemos que ciertas personas nunca envejecerán, que siempre estarán ahí en la cocina, en el patio trasero, sentado en la silla del balcón esperando nuestra llegada. Mi abuela era así. Ella despertó antes que todos los demás. Café y preparado, separaron los ingredientes, suató el pelo gris con un pañuelo viejo, y salió empujando el carrito de comida por las calles de la ciudad. Solía acompañarla durante las vacaciones escolares. Recuerdo que la gente decía tu nombre, de antiguos clientes, de niños corriendo al puesto a comprar dulces. Conocía prácticamente toda la ciudad. Y toda la ciudad conoció a doña Carmen, pero pocas personas sabían a qué se enfrentaba en silencio. Mi abuelo murió cuando mi madre aún era una adolescente. A partir de ese momento, mi abuela se convirtió en todo: madre, padre, proveedor, consejero. Ella cocía de noche, cocinado temprano, en la mañana, vender comida durante el día, dormir unas horas. Aún así, siempre encontraba tiempo para escuchar nuestros problemas, acariciar, para contar historias. Cuando crecí me fui a trabajar a otra ciudad. Mis hermanos también siguieron adelante con sus vidas. Los primos se mudaron, los niños construyeron sus propias familias. Pero mi abuela seguía haciendo exactamente lo mismo. Todos los días durante 40 años, cada vez que volvía a visitarlo me encontraba con la misma escena. Ella revolviendo ollas, separando ingredientes, organizar el embalaje. Cuando le preguntaba por qué seguía trabajando, siempre respondía con la misma frase: mientras mis manos trabajen, cocinaré. Eso me puso triste, porque ella ya estaba cansada, duelen las rodillas, la espalda estaba incómoda, la visión comenzó a fallar, pero ella se negó a parar. Dijo que el trabajo le daba dignidad. Ella dijo que quedarse quieta la enfermaría. En el año que cumplió 80, algo empezó a cambiar. Ella empezó a olvidar pequeños detalles, objetos perdidos, horarios confusos. A veces dejé el fuego encendido. Mi madre estaba preocupada, todos nos quedamos, pero mi abuela seguía insistiendo en trabajar. Un domingo por la mañana, recibí una llamada de mi hermana. Tu voz era diferente. Le pregunté qué había pasado. Dijo que nuestra abuela se había caído en la calle mientras empujaba el cochecito. Algunos clientes la ayudaron, se lo llevaron a casa. Afortunadamente no pasó nada grave, pero el susto sacudió a toda la familia. Regresé a la ciudad esa misma semana. Cuando llegué encontré a mi abuela sentada en el porche, sosteniendo una taza de café. Ella sonrió cuando me vio. ¿Cómo? Siempre lo hice, pero tus ojos parecían cansados. Me senté a tu lado, tomé tus manos, me di cuenta de lo mucho que habían envejecido. Las manos que alimentaron a tanta gente, las manos que criaron a hijos y nietos, las manos que trabajaron durante 40 años. Le pregunté y pensaba en descansar. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Luego respondió algo que nunca olvidé: ¿quién me recordará cuando me detenga? Esa pregunta me impactó profundamente, porque me di cuenta de que mi abuela no le tenía miedo a la jubilación. Tenía miedo de ser olvidada, miedo a dejar de ser útil, miedo a dejar de existir en la vida de las personas. Esa noche reuní a mis hermanos, mis primos, mis tíos. Hablamos durante horas. Por primera vez nos dimos cuenta de cuántas cosas había hecho por todos nosotros. Cada uno tenía una historia, un recuerdo, un sacrificio que hizo sin pedir nada a cambio. Mi prima dijo que era mi abuela quien pagaba sus libros escolares. Mi hermano recordó las noches que ella se quedaba despierta cuidándolo cuando estaba enfermo. Mi madre lloraba al recordar los días en que no había comida en casa, y sin embargo nunca nos acostábamos con hambre. Nos dimos cuenta de que habíamos pasado años recibiendo tu amor, sin siquiera preguntarte cuáles eran tus sueños. Se acercaba el 80 cumpleaños. Ella dijo que no quería una fiesta, no quería regalos, no quería gastar dinero, solo quería un pastel sencillo en casa. Pero en esa reunión empezamos a pensar en algo diferente. Algo que realmente pudiera mostrar lo importante que era. Algo que ella nunca olvidaría. Durante días hablamos en secreto, llamamos a parientes lejanos, contactamos con antiguos clientes. Buscamos personas que lleven décadas en su vida. Con cada llamada descubrimos nuevas historias. Un hombre dijo que doña Carmen le daba de comer cuando no tenía dinero. Una mujer reveló que mi abuela pagaba sus medicinas durante meses. Otra persona dijo que preparaba almuerzos para familias necesitadas sin cobrar nada.
Cuanto más escuchábamos estas historias, más comprendíamos que la mujer que conocíamos en casa también había cambiado muchas vidas fuera, y fue en ese momento que decidimos hacer algo que ninguno de nosotros había imaginado jamás. Algo que transformaría para siempre el 80º cumpleaños de la mujer que estuvo 40 años vendiendo comida en la calle para sacar adelante a toda su familia. Esa misma noche, decidimos hacer algo especial para mi abuela. Estuvimos juntas hasta casi el amanecer. La mesa de la cocina estaba llena de tazas de café, papeles dispersos, fotografías antiguas y sobre todo recuerdos. Cada persona que llegó trajo una historia diferente. Fue sorprendente ver cómo una sola mujer había logrado tocar tantas vidas, sin siquiera hablar de ello. Mi tío Roberto dijo que cuando se quedó sin trabajo, fue mi abuela quien vendió sus propias joyas para ayudarlo. Mi madre reveló que muchas veces dejaba de comprarse ropa para pagar los útiles escolares de sus hijos. Mi prima recordaba que doña Carmen caminaba kilómetros cargando cacerolas para vender comida en las fiestas porque necesitaba recuperar la semana. Al escuchar todo esto, sentimos una mezcla de orgullo y culpa. Orgullosos de la mujer extraordinaria que teníamos en casa, culpa por no habernos detenido nunca a ver el alcance total de sus sacrificios. Mi abuela siempre convertía las dificultades en silencio. Nunca me quejé, nunca cargado, nunca dije lo cansado que estaba. Quizás por eso nadie se dio cuenta del peso que cargó durante tantos años. Al día siguiente comencé a buscar fotografías antiguas. Abrí cajas olvidadas en el armario, álbumes guardados en cajones. Encontré imágenes de cuando ella aún era joven, sosteniendo a mi bebé, mamá empujando un carrito de comida por las calles, sonriendo junto a los clientes, sentado en la acera descansando después de un largo día de trabajo. Cada fotografía parecía contar una parte de su historia. Entonces decidimos buscar gente que la conociera. Mi hermano fue a la plaza donde vendía comida, habló con comerciantes, con antiguos clientes, con vecinos. Todos tenían algunos recuerdos. Todos tenían una historia que contar. Un hombre de cabello blanco comenzó a llorar al hablar de ella. Dijo que perdió a su esposa hace muchos años y pasó meses sin poder comer adecuadamente. Mi abuela se daba cuenta cuando estaba triste y siempre ponía un caramelo extra en su paquete, sin cargar, sin decir nada, solo porque sabía que necesitaba afecto. Otra mujer contó que cuando estaba embarazada y no tenía dinero para el almuerzo, doña Carmen preparaba almuerzos para llevar en secreto para que nadie la avergonzara. Estas historias comenzaron a difundirse por toda la ciudad, sin que mi abuela lo sepa. Personas que no habíamos visto en décadas comenzaron a ponerse en contacto. Recibimos mensajes, llamadas telefónicas, letras, todos querían participar de alguna manera. Mientras tanto, mi abuela seguía viviendo normalmente. Me levanté temprano, insistí en cocinar, intenté organizar los ingredientes. Incluso si la familia ya hubiera reducido su trabajo, ella todavía creía que necesitaba seguir produciendo. Una mañana me senté a su lado, mientras ella limpiaba frijoles en la cocina. Le pregunté si alguna vez había pensado en hacer algo diferente con su vida. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Luego sonrió, dijo que cuando era joven soñaba con abrir un pequeño restaurante, un lugar sencillo, con mesas de colores, música baja, comida hecha con mimo. Pero la vida pasó demasiado rápido, los niños vinieron, las cuentas, las dificultades, el sueño terminó por seguir el camino. Le pregunté si todavía pensaba en eso. Ella miró sus manos, las mismas manos marcadas por 40 años de trabajo. Él respondió que algunas cosas pertenecen solo a los jóvenes. Esa respuesta me rompió el corazón, porque me di cuenta de cuántos sueños había dejado atrás para cuidar de los demás. Durante la semana del aniversario, comenzamos los preparativos en secreto. Mi prima logró alquilar un pequeño salón cerca de la plaza. Mi hermano arregló sillas y mesas. Mis tíos ayudaron con las decoraciones. Pero lo más emocionante fue lo que pasó en los días siguientes. La gente empezó a aparecer espontáneamente. Antiguos clientes, vecinos, amigos, personas que no había visto en décadas. Todos querían dejar un mensaje. Todos querían agradecer. Decidimos grabar breves testimonios. Tomamos nuestros celulares y preguntamos qué significaba doña Carmen para cada uno de nosotros. Las respuestas nos conmovieron profundamente. Algunos se oraban, otros sonrieron al recordar. Muchos dijeron que ella los ayudó en los momentos más difíciles de sus vidas. Mi prima editó todo en un solo video. Mientras veíamos las grabaciones, nos convencíamos cada vez más de que mi abuela nunca imaginó el tamaño de su impacto. 2 días antes del cumpleaños pasó algo que nos asustó. Se sintió mal por la tarde. Me sentí mareado, debilidad. Tuvo que ser llevado al médico. No se encontró nada grave, solo el desgaste de muchos años de esfuerzo. Pero el susto nos hizo darnos cuenta de algo importante. El tiempo estaba pasando. Las personas que amamos no se quedan para siempre. A veces posponemos las muestras de cariño
creyendo que habrá otra oportunidad. Otra cita, otro momento, pero la vida no siempre espera. Esa noche me senté junto a su cama, ella parecía cansada, me tomó del brazo como lo hacía cuando yo era niño. Le pregunté si tenía miedo. Ella respondió que no tenía miedo de morir, simplemente tenía miedo de irse, sin saber si su vida valía la pena. Las lágrimas vinieron inmediatamente, porque aquella mujer que dedicó 40 años a los demás todavía dudaba de su propio valor. Abracé a mi abuela, dijo que ella era la persona más importante de nuestra familia. Ella sonrió, pero me di cuenta de que no creía completamente, quizás porque pasó toda su vida pensando primero en los demás, tal vez porque nunca recibió reconocimiento, tal vez porque la gente como ella aprende a amar en silencio. El día antes de su cumpleaños fuimos a la plaza, donde trabajó durante tantos años. Ella insistió en acompañar a mi hermano a ver a sus antiguos compañeros. Cuando llegamos, varios comerciantes se acercaron, abrazaron a mi abuela, hablaron con ella, preguntaron por la salud. Cuando llegó el momento de irse, un hombre muy mayor le tomó las manos y dijo algo que nunca olvidaré: alimentaste esta ciudad durante muchos años. Mi abuela sonrió tímidamente, como siempre hacía cuando recibía elogios, pero cuando nos alejamos noté que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Esa noche se acostó temprano, y nos quedamos despiertos, arreglando los últimos detalles. Las sillas estaban listas, fotografías organizadas, el video terminado, personas que confirman su presencia. Codo estaba preparado, pero nadie imaginó cuánta gente se presentaría a la mañana siguiente, ni qué pasaría cuando doña Carmen entrara por la puerta creyendo que solo iba a participar de un sencillo almuerzo familiar. La mañana de mi cumpleaños, mi abuela se despertó antes que los demás. Era algo que había hecho durante décadas. Aunque era su día, fue a la cocina y empezó a preparar café. Cuando desperté encontré a doña Carmen separando pan, poniendo agua a hervir y buscando ingredientes para hacer un sencillo pastel. Dijo que era su cumpleaños y que al menos el desayuno debía prepararlo ella misma. Mi madre intentó parar, mis tías insistieron en que descansara, pero ella solo sonrió y siguió haciendo todo lentamente. Vi esa escena en silencio. Las manos ya no tenían la misma fuerza, los movimientos eran más lentos, los pasos más cuidadosos. Aún así, había algo muy hermoso en esa rutina. Era como si cocinar fuera su forma de demostrar amor. Después del desayuno, mi prima llevó a mi abuela a arreglarse las uñas. Otra nieta la convenció para que se peinara. Ella se quejó todo el tiempo. Dijo que era una exageración, que ya era demasiado mayor para estas cosas, que un simple outfit era suficiente, pero en el fondo parecía feliz. No estaba acostumbrado a recibir atención. Toda su vida, ella fue la persona que cuidaba de los demás. Ese día comencé a descubrir lo que era ser atendido. Mientras tanto corríamos de un lado a otro. El salón estaba listo. Se colocaron fotografías en las paredes. Había imágenes de diferentes épocas. Mi abuela aún joven, tus pequeños hijos, los nietos, las viejas fiestas, días laborables en la plaza. También incluimos fotos de antiguos clientes, de amigos, de los vecinos. Queríamos que ella viera la dimensión de su propia historia. Justo antes del almuerzo fuimos a buscarla. Dijimos que la familia había organizado una pequeña reunión. Nada demasiado grande. Ella subió al auto tranquilamente, comentando que esperaba que no hubiera gastos innecesarios. En el camino habló de recetas, sobre la antigüedad, sobre las personas que ya se habían ido. En un momento miró por la ventana y dijo algo que me conmovió. El tiempo pasa demasiado rápido. Cuando me di cuenta de que mis hijos ya eran adultos, ahora mis nietos también han crecido. Te estreché la mano en silencio porque sabía que dentro de unos minutos, ella descubriría lo importante que era para todos nosotros. Cuando el coche se detuvo frente al salón, ella estaba confundida. Preguntó por qué había tantos autos estacionados. Acabamos de decir que unas personas habían venido a visitarlo. Caminó lentamente hacia la entrada, sosteniendo mi brazo tan pronto como se abrió la puerta. Sucedió algo que nunca olvidarás. Más de 100 personas se reunieron, miembros de la familia, vecinos, antiguos clientes, amigos, personas que no la habían visto en años. Todos se levantaron al mismo tiempo y empezaron a aplaudir. Mi abuela se detuvo inmediatamente. Se quedó completamente quieto, sus ojos recorrieron la habitación tratando de entender qué estaba pasando. Algunas personas empezaron a llorar. Otros sonrieron, muchas flores sostenidas, letras, fotografías. Ella se llevó las manos a la cara, las lágrimas vinieron casi al instante. Nunca la había visto tan sorprendida. Durante unos segundos, ella simplemente no pudo hablar. Mi madre se acercó, abrazó a su propia madre, dijo que esa fiesta era para agradecer 40 años de amor. Mi abuela lloró sin poder responder. La gente empezó a acercarse uno por uno, cada persona tenía una historia. Un gracias, un recuerdo. Una señora contó que doña Carmen la alimentaba cuando era niña. Un hombre reveló que ella lo ayudó tras la muerte de su padre. Otra mujer dijo que solo pudo terminar sus estudios
porque mi abuela le dio comida gratis durante meses. Mi abuela escuchaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Él no parecía creerlo. En varias ocasiones, repitió la misma frase. No hice mucho, pero todos dijeron que ella lo hizo. Y mucho después del almuerzo, llegó el momento de los testimonios. Apagamos las luces, encendemos el proyector. Y el video empezó. Las imágenes de tu vida aparecieron en la pantalla. Las fotografías antiguas, momentos familiares, los días laborables, las partes, las dificultades. Entre las imágenes había testimonios. La gente estaba agradecida, ellos contaron historias, hablaron de generosidad, sobre el cariño, acerca de la ayuda, sobre el amor. Mi abuela miraba todo con un pañuelo en las manos. A veces lloré, en otros sonríen. Cuando apareció el comunicado de una ex clienta que ahora vivía en otra ciudad. Se llevó la mano al pecho. El hombre dijo que nunca olvidó los días en que doña Carmen le daba de comer cuando su familia tenía hambre. Dijo que logró estudiar, trabajo, construir una vida, esa parte existió gracias a ella. Cuando terminó el video, la sala permaneció en silencio. Nadie quería romper ese momento. Entonces mi abuela se levantó lentamente. Todavía emocional, miró a su alrededor, observé cada cara, dijo algo que hizo que todos volvieran a llorar. Pensé que mi vida había sido pequeña, pero me demostraste que ella era genial. Mi tía abrazó a mi abuela inmediatamente. Los nietos se acercaron, los niños también. Durante varios minutos, todos permanecieron juntos, como si el tiempo se hubiera detenido, pero todavía había algo que no habíamos mostrado. En la parte de la habitación cubierta por una cortina blanca se escondía una sorpresa que llevábamos semanas planeando. Mi abuela no tenía idea, ni siquiera me imaginaba. Mientras hablábamos, ella notó un movimiento. Preguntó qué había allí. Solo sonreímos. Mi hermano tomó tu mano, condujo a doña Carmen hasta el telón. La gente se acercó en silencio. Ella parecía nerviosa, confundido, curioso. Entonces el telón se abrió lentamente. Y en ese momento los ojos de mi abuela se llenaron de lágrimas una vez más, al darse cuenta que ante ella había algo que creía haber perdido para siempre en su juventud. Cuando se abrió el telón, mi abuela se quedó completamente quieta. Por unos segundos, nadie escuchó su respiración. Frente a ella, había una pequeña cocina preparada especialmente para esa ocasión. No era una cocina cualquiera. Era la representación del restaurante con el que soñaba durante su juventud. Las paredes habían sido decoradas con fotografías antiguas. Las mesas estaban cubiertas con manteles de colores. Pequeñas macetas ocupaban cada rincón. En lo alto de un cartel de madera estaba escrito el nombre que siempre soñó ponerle a su restaurante. Los sabores de Carmen. Mi abuela se llevó ambas manos al pecho. Las lágrimas comenzaron a caer inmediatamente. Miró cada detalle como si estuviera entrando en un sueño olvidado. Durante muchos años creyó que el deseo había muerto. La vida había tomado otros caminos. Los niños vinieron, las cuentas, las dificultades, los problemas, el sueño de abrir un restaurante quedó enterrado en algún lugar del pasado. Pero nos enteramos de todo cuando ella lo mencionó unos días antes, y decidimos reconstruir ese sueño. Aunque solo sea por unas horas, caminó lentamente por el espacio, pasando los dedos por las mesas, observando los utensilios, leer el cartel varias veces, como si necesitara confirmar que esto era real. Mi madre se acercó a ella, le preguntó si recordaba ese nombre. Mi abuela sonrió entre lágrimas. Dijo que había elegido ese nombre cuando aún era muy joven, incluso antes de la boda, antes de los niños, antes de que toda la vida cambie. Ninguno de nosotros conocía esa historia, ni siquiera tus hijos, porque algunas personas guardan persiños tan profundamente que terminan creyendo que no importan. Amo más. Entonces mi tío le regaló un delantal nuevo, blanco con tu nombre bordado. Doña Carmen sostuvo la tela por unos segundos, luego lo abrazó contra su pecho. La emoción se apoderó de todos los presentes, comenzaron a aplaudir nuevamente. Muchos estaban llorando, algunos antiguos clientes se acercaron a abrazarla. Otros contaron recuerdos. Ese pequeño espacio rápidamente se convirtió en el lugar más importante de la fiesta. Pero había algo aún más emocionante preparado para ella. Mi prima trajo una libreta vieja que encontramos entre cajas guardadas en casa de mi abuela. Era un libro de recetas, las páginas estaban amarillentas. Algunos tenían manchas de harina, otro aceite. Había notas escritas a mano, correcciones, observaciones, recetas inventadas por ella, recetas enseñadas por su propia madre, recetas creadas durante los años en los que tenía que alimentar a su familia. Con muy poco. Mi abuela no sabía que ese cuaderno todavía existía. Cuando lo vio empezó a llorar de nuevo. Se sentó en una silla y abrió las páginas con cuidado. Pasó los dedos por la carta, como si estuviera tocando una parte de la juventud que creía haber perdido. Mientras miraba el cuaderno, una señora se acercó lentamente. Ella era una vieja amiga de la infancia. Los dos no se habían visto en más de 30 años. En el momento en que se reconocieron, se abrazaron fuertemente. La amiga empezó a contar historias sobre su adolescencia. Hablaron de los niños que tenían,
de conversaciones sobre el futuro, planes para abrir un pequeño restaurante. Mi abuela escuchaba todo con los ojos llenos de lágrimas, tal vez porque no solo estaba conociendo gente pero también partes de ella misma. A lo largo de la tarde aparecieron otras sorpresas, recibimos cartas enviadas por personas que vivían lejos, mensajes grabados de antiguos clientes, algunos nietos leen textos que escribieron especialmente para ella. Cada palabra pareció reconstruir su autoestima. Durante décadas ella creyó que simplemente trabajaba quien acaba de cumplir obligaciones. Eso simplemente sobrevivió. Ese día descubrió que había construido una historia. En un momento pidió el micrófono. Todo el salón estaba en silencio. A mi abuela nunca le gustó hablar en público. Ella siempre fue una mujer reservada. Pero en ese momento parecía querer decir algo importante. Ella nos miró a todos, respiró hondo, y empezó a hablar. Dijo que pasó toda su vida con miedo de fracasar, miedo de no poder alimentar a sus hijos, miedo de no poder llegar a fin de mes, miedo de perder la casa. Dijo que muchas noches lloraba sola para que los niños no notaran las dificultades. Confesó que en varios momentos creyó haber fallado. La gente escuchó en silencio. Continuó diciendo que nunca se imaginó ser tan importante para tanta gente, que siempre se vio a sí misma solo como una mujer que vendía comida en la calle, nada más. Luego miró a sus hijos, para los nietos, para clientes antiguos. Dijo algo que se nos quedó grabado a todos: si hubiera sabido que mi trabajo alimentaba tantos corazones habría sufrido menos. No hubo una sola persona sin lágrimas en ese momento. Después del discurso, muchos invitados comenzaron a compartir historias de forma espontánea. Una maestra dijo que estudió gracias a la ayuda de mi abuela. Un comerciante reveló que recibió comida cuando lo perdió todo. Una mujer dijo que doña Carmen estuvo a su lado mientras lloraba la muerte de su marido. Cada informe parecía sorprenderla aún más. El sol empezó a ponerse, la luz entraba por las ventanas del pasillo, y mi abuela se sentó mirando a la gente. En un momento me di cuenta de que ella estaba en silencio. Me acerqué, le pregunté si estaba cansada. Ella tomó mi mano, sonrió, y dijo que por primera vez en muchos años sintió que su vida había valido la pena. Las palabras me conmovieron profundamente, porque nadie debería tener que esperar 80 años para descubrir su valor. A medida que avanzaba la noche, decidimos servir algunas de las recetas que ella solía preparar. Tartas, albóndigas, dulces, platos sencillos que formaron parte de la vida de nuestra familia. Pero antes de comenzar a servir sucedió algo inesperado. Varias personas empezaron a levantarse al mismo tiempo. Formaron una fila frente a la pequeña cocina que habíamos instalado. Mi abuela miraba sin entender. Una señora se acercó al mostrador improvisado, pon algunas monedas sobre la mesa, y pidió un sabroso. Otras personas hicieron lo mismo, no porque necesitaban comprar comida, pero porque querían revivir los viejos tiempos. Quisieron rendir homenaje a la mujer que alimentó a la ciudad durante 40 años. Mi abuela vio cómo se formaba esa línea, los ojos brillando, manos temblando. Sin darse cuenta comenzó a ponerse nuevamente el delantal blanco que estaba sobre la silla, como si una parte de ella todavía perteneciera a aquel puesto de la plaza, como si la mujer que trabajó durante 4 décadas estuviera a punto de servir sus últimas recetas. Ellos de la manera más hermosa que pude imaginar. Mi abuela se puso lentamente el delantal. Sus manos temblaron un poco mientras ajustaba las correas detrás de su cuello. Por unos segundos, se quedó quieta frente a ese pequeño mostrador que habíamos instalado. Todo el salón permaneció en silencio. Parecía que todos entendían la importancia de ese momento. Durante 40 años, estuvo al otro lado de un mostrador, sirviendo a la gente, preparando comida, entregar comidas acompañadas de sonrisas y palabras amables. Ahora, esa fila de personas no existía por necesidad, existió por gratitud. La primera clienta fue una señora que había sido vecina de nuestra familia muchos años antes. Ella puso algunas monedas sobre la mesa. Mi abuela intentó devolver el dinero inmediatamente, pero la mujer le tomó las manos. Dijo que durante años recibió comida cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Esas monedas representaron un agradecimiento que tardó décadas en suceder. Mi abuela no pudo responder, simplemente abrazó a su antiguo vecino. Ambos lloraron juntos. Luego vinieron otras personas. Un hombre pidió un dulce que ella solía preparar. Una mujer recordó las empanadillas que se vendían en la plaza. Algunos solo querían hablar, otros querían contar historias. Y mi abuela atendió a cada uno de ellos con el mismo cariño de siempre. En cierto momento me di cuenta de algo que me conmovió profundamente. El cansancio había desaparecido de su rostro. La mujer, que por la mañana parecía frágil y cansada, ahora sonrió, habló, recordé nombres con reminiscencias de viejos acontecimientos. Era como si estuviera reviviendo una parte muy importante de su propia vida. Mi hermano puso algunas canciones viejas, canciones que escuchaba cuando aún era joven. Mi abuela empezó a cantar bajito mientras atendía a los invitados.
Las hijas observaron todo con lágrimas en los ojos, tal vez porque estaban volviendo a ver a la mujer fuerte que los crió, tal vez porque se dieron cuenta de cuánto había sacrificado durante tantos años. Cuando terminó la fila, ella se quedó detrás del mostrador mirando las mesas. La gente hablaba, reír, ellos comieron, ellos contaron historias, todo existió gracias a ella. Mi tía se acercó y me preguntó qué sentía. Mi abuela tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Hoy entendí que no solo vendía comida, le di pedazos de mi vida a la gente. Esa frase se quedó conmigo toda la noche, porque eso fue exactamente. Cada plato preparado, cada caramelo vendido, cada lonchera entregada lleva parte de tu esfuerzo, parte de tus noches de insomnio, parte de tus preocupaciones, parte de tu amor. Después de cenar decidimos volver a exponer algunas fotografías antiguas. Pero esta vez le pedimos que ella misma contara las historias. Ella sostuvo cada imagen con cuidado. Habló de sus hijos pequeños, sobre las dificultades, sobre los días en que vendía hasta el último bocadillo, sobre tiempos en los que las ventas eran débiles. Él dijo todo honestamente, sin ocultar el dolor, pero también sin amargura. En una de las fotografías, se la ve empujando un carrito de comida bajo la lluvia. Le pregunté si recordaba ese día. Ella sonrió, dijo que había vendido muy poco, pero cuando regresó a casa, encontró a sus hijos, esperando la cena. Y en ese momento se dio cuenta que valía la pena continuar. Otra fotografía mostraba a mi madre cuando era niña ayudando a empacar dulces. Mi abuela acarició la imagen por unos segundos. Dijo que tenía miedo de que sus hijos se sintieran avergonzados de su trabajo. Mi madre inmediatamente tomó sus manos. Él respondió que nunca hubo vergüenza, solo orgullo. Los dos se abrazaron mientras todos volvían a llorar. Más tarde algunos niños empezaron a jugar por la habitación. Bisnietos, nietos pequeños, los hijos de los nietos. Mi abuela miraba todo en silencio. En un momento llamó a todos más cerca. Los niños se sentaron a su alrededor. Ella comenzó a contar historias sobre su infancia. Habló de su propia madre, de las dificultades que experimentó, de los sueños que tuve. Los niños escucharon atentamente. Y me di cuenta que tal vez ese era el verdadero legado que estaba dejando. No dinero, no propiedades, pero los valores, historias, ejemplos, fuerza, amor. Cuando la fiesta llegaba a su fin, sucedió algo que nadie esperaba. Un coche estacionado frente al salón. De allí salió un hombre de aproximadamente 60 años. Pocas personas lo reconocieron, pero mi madre empezó a llorar de inmediato. Era Antonio, el hermano menor de mi abuela. No se habían visto en casi 20 años. Los desacuerdos familiares y la distancia los habían separado. Nadie sabía si vendría. Mi tío había logrado encontrarlo unas semanas antes. Hablaron por teléfono, le explicaron sobre el cumpleaños. Pero Antonio no prometió nada. Ahora estaba ahí caminando lentamente hacia su hermana. Mi abuela tardó unos segundos en reconocerlo. Luego se llevó las manos a la cara. Los dos se abrazaron fuertemente. Ninguno de ellos podía hablar, las lágrimas hablaron por ellos. Antonio pidió perdón por los años de ausencia. Dicho orgullo robó demasiado tiempo. Mi abuela respondió que la vida ya se había llevado muchas cosas y que no quería perder a nadie más. Ese reencuentro trajo aún más emoción a la noche. Los dos estuvieron horas hablando, recordando la infancia, recordando a los padres, hablando de personas que se han ido. Toda la familia se reunió a su alrededor, como si las viejas heridas finalmente estuvieran sanando. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, comenzamos a organizar la habitación. Algunos invitados se fueron, otros se quedaron ayudando. Mi abuela se sentó en una silla al lado del pequeño restaurante que montamos. Miré todo en silencio, me acerqué de nuevo, le pregunté si estaba feliz. Ella sonrió, una sonrisa tranquila, sereno. Él respondió que esa había sido la noche más hermosa de su vida, pero luego agregó algo que me emocionó. Dijo que todavía había una cosa que le gustaría hacer antes de irse algún día. Miró la pequeña cocina instalada frente a ella, pasó los dedos por el delantal, y confesó que le gustaría cocinar una última vez para toda la familia junta. No en una fiesta, no en un homenaje, pero en tu propia casa, con tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todos sentados a la mesa como en los viejos tiempos. En ese momento me di cuenta que el regalo más grande que le podíamos hacer a nuestra abuela no era solo esa celebración, le estaba devolviendo la oportunidad de vivir momentos que la vida y el trabajo le habían robado durante tantos años. Las palabras de mi abuela resonaron en mi interior durante toda la noche. Ella no pidió dinero, no pedí viajes, no pedí regalos caros. Después de 80 años de vida, lo único que quería era cocinar por última vez para toda la familia junta. Me hizo darme cuenta de cuántas cosas simples terminamos perdiendo con el tiempo. Los niños crecieron, los nietos se alejaron, el trabajo ocupaba los días. Las responsabilidades alejaron a la gente. Sin darnos cuenta, ya no nos sentamos en la misma mesa. A la mañana siguiente, mi abuela se despertó más tarde de lo habitual. Cuando entré a su habitación, ella todavía estaba acostada.
Algo muy raro para una mujer que estuvo 4 décadas levantándose antes del amanecer. Ella abrió los ojos lentamente. Él sonrió cuando me vio. Le pregunté si se sentía bien. Ella respondió que estaba cansada. Pero era un cansancio diferente, buen cansancio, como si por fin pudiera descansar después de muchos años cargando peso. Pasamos el resto del día mirando fotos de la fiesta. Se conmovió nuevamente cuando vio gente. Los abrazos, antiguos clientes, los amigos. En diversos momentos repitió que nunca imaginó ser tan amada. Entonces mi madre sugirió que hiciéramos el almuerzo que había pedido. Un almuerzo solo para la familia. En su casa, con tus recetas, con todos reunidos. Mi abuela inmediatamente sonrió. Pero también expresó su preocupación. Preguntó quién haría las compras, quién prepararía los ingredientes, quién lavaría los platos. Todos empezamos a reír porque, incluso después de todo, ella todavía estaba preocupada por causar problemas a otras personas. Decidimos programar el almuerzo para el domingo siguiente. Cada persona sería responsable de alguna tarea. Mi abuela solo guiaría por primera vez en muchos años. No tendría que cargar con todo sola. Durante los días previos al encuentro, algo hermoso empezó a suceder. Los nietos empezaron a visitarla con más frecuencia. Los niños aparecían casi todos los días. Los bisnietos jugaban en el patio. La casa, que estuvo en silencio durante mucho tiempo, volvió a la vida. Mi abuela se veía diferente, encendedor, más pacífico. Una tarde encontré la vieja caja donde guardaba las recetas. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina. Ella empezó a separar los cuadernos. Algunas páginas casi fueron borradas, otros desgarrados por el tiempo. Cada receta iba acompañada de un souvenir. El arroz que preparaba cuando el dinero era poco. La tarta que hizo para el cumpleaños de sus hijos. Las tartas que se venden en la plaza. Los dulces que preparé durante la Navidad. Mientras hablaba, parecía revivir toda su historia. En un momento encontró una receta muy antigua. Miró la página durante varios segundos. Le pregunté qué había pasado. Ella respondió que fue la primera receta que aprendió de su propia madre. Una sopa sencilla preparado cuando todavía era una niña. Dijo que no lo había preparado en muchos años. En ese momento me di cuenta de que toda su vida estaba guardada en esas páginas. Cada receta representó una fase, una pelea, un recuerdo. El sábado por la noche empezaron a llegar algunos familiares de otras ciudades, nietos que vivían lejos. La casa se estaba llenando de nuevo, las habitaciones ocupadas, colchones esparcidos por la habitación, niños corriendo por el pasillo. Mi abuela miraba todo en silencio. En un momento se acercó a la ventana de la cocina, miró el patio lleno de gente y se puso a llorar discretamente. Pregunté por qué. Ella respondió que esa escena no había sucedido en muchos años. Dijo que extrañaba el ruido de su familia, de conversaciones, de risa. Quizás la soledad fue uno de los mayores dolores que cargó cuando sus hijos crecieron. El domingo volvió a despertarse antes que todos. Cuando bajé a la cocina, encontré a mi abuela sentada a la mesa, el delantal doblado sobre el regazo, manos apoyadas en él. Ella parecía emocionada. Le pregunté si estaba nerviosa. Ella sonrió. Dijo que hacía mucho tiempo que no cocinaba para tanta gente. Poco a poco los familiares empezaron a despertar. La cocina estaba llena. Mi madre solía cortar verduras. Mi hermano preparó carne. Mis primas organizaron los ingredientes. Los niños ayudaron a separar los platos. Mi abuela guiaba todo sentada en una silla, pero después de un tiempo se levantó. Se acercó a la estufa, revuelto una sartén, arreglado un condimento, probado una salsa. Todos miramos en silencio. Parecía que regresaba al lugar que siempre había sido suyo. No por obligación, pero por amor. Al mediodía, la mesa estaba lista. Fue enorme, quizás el más grande que jamás hayamos construido en esa casa. Platos viejos mezclados con nuevos, flores en el centro, recetas de diferentes estaciones. Sus hijos se sentaron a su lado, los nietos dispersos. Los bisnietos corrieron entre las sillas. Mi abuela miró largo rato cada rostro, como si quisiera conservar esta imagen para siempre. Antes de empezar a comer pidió silencio. Sostuvo las manos de mi madre por un lado y las de mi tía por el otro. Gracias por tu familia, gracias por la vida, gracias por tus hijos, por las dificultades que logró superar y especialmente por la oportunidad de estar allí, con todos reunidos cuando terminó la oración. Mucha gente lloraba. El almuerzo duró horas. Hablamos, nos reímos, contamos viejas historias. Los niños escucharon los recuerdos de sus mayores. Los hermanos recordaron su infancia. Los nietos descubrieron eventos de los que nunca habían oído hablar. Mi abuela parecía feliz de una manera que nunca antes había visto. Al final de la tarde pidió caminar un rato por el patio. Yo la acompañé. Nos sentamos en un viejo banco debajo del árbol donde yo jugaba cuando era niño. Ella permaneció en silencio por unos minutos. Luego me miró, sostuvo mi mano y dijo algo que me conmovió profundamente. Durante 40 años vendí comida para mantener a mi familia, pero hoy me alimentaste de amor. Las lágrimas vinieron inmediatamente, porque me di cuenta que ella por fin estaba
recibiendo un poco de todo lo que había dado al mundo durante toda su vida. El sol empezaba a ponerse, los niños seguían jugando, los adultos estaban hablando en el porche, la casa todavía estaba llena, mi abuela miraba todo con los ojos brillantes, pero en ese mismo momento, ella discretamente puso su mano sobre su pecho, respiró hondo, aunque intentó sonreír. Noté que algo dentro de ella se sentía diferente por primera vez desde la fiesta de cumpleaños. Cuando noté que mi abuela se llevaba la mano al pecho, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ella inmediatamente trató de disimular, me sonrió, dijo que solo estaba cansada, pero yo conocí a doña Carmen desde que nací. Supe reconocer cada expresión de tu cara. Sabía cuándo ocultar mis preocupaciones para no asustar a nadie. Nos pedí que volviéramos al interior de la casa. Ella estuvo de acuerdo sin discutir, lo cual en sí mismo me preocupaba. Mi abuela siempre insistía en ponerse de pie, en ayudar al hacer algo. Esa tarde, ella accedió a descansar. Se sentó en el sillón de la sala mientras el resto de la familia seguía hablando. Algunos niños dormían en el sofá. Los adultos se rieron en el porche. Los platos todavía ocupaban la cocina. Pero seguí mirando a mi abuela. Ella parecía distante, no triste, simplemente muy cansado. Mi tío se dio cuenta de la situación y sugirió llevarla al médico al día siguiente. Ella respondió que estaba bien. Dicha edad pasó factura, pero prometió hacer algunas pruebas. Esa noche mucha gente se fue, otros se quedaron a dormir cuando ayudé a mi abuela a llegar a su habitación. Se detuvo frente a la puerta, miró la casa silenciosa y sonrió, dijo que no había dormido tan feliz en muchos años. Abracé a mi abuela por mucho tiempo, me acarició el pelo como lo hacía cuando era niña. A la mañana siguiente fuimos al médico. Las pruebas no mostraron nada extremadamente grave. El médico explicó que su corazón mostraba signos naturales de embellecimiento. Dijo que necesitaba más descanso, reducir esfuerzos, dormir mejor. Mi abuela escuchó todo en silencio. Cuando salimos de la oficina, ella me tomó del brazo. Me preguntó si tenía miedo de perderla. Las lágrimas vinieron inmediatamente. Respondí que sí. Ella sonrió tranquilamente, dijo que nadie se queda para siempre, pero lo importante era irse. Sabiendo que era amado, esas palabras me acompañaron durante varios días. Mientras tanto, algo curioso empezó a suceder en la ciudad. Fotografías de cumpleaños difundidas, los videos llegaron a mucha gente. Los antiguos clientes empezaron a visitar a mi abuela en casa. Algunos llevaban flores, otros dulces, muchos se presentaron solo para abrazarla. La pequeña cocina, en la que pasó tantos años trabajando, se había convertido en un símbolo para muchas personas. Una tarde se presentó en nuestra casa un grupo de jóvenes del colegio local. Estaban realizando un proyecto sobre personas importantes de la comunidad. Querían entrevistar a mi abuela. Ella estaba sorprendida, preguntó varias veces por qué alguien estaría interesado en su historia. Los estudiantes explicaron que era parte de la memoria de la ciudad, que muchas familias crecieron comprando sus alimentos, que varias generaciones conocieron a doña Carmen. Mi abuela accedió a hablar. Sentado en el porche, preguntas respondidas, historias contadas, habló de las dificultades sobre el trabajo, sobre criar hijos. Al final de la entrevista, una de las chicas preguntó cuál había sido su mayor logro. Mi abuela se quedó en silencio por unos segundos. Miró dentro de la casa, donde estaban colocados retratos familiares. Entonces, él respondió: mi mayor logro fue no dejar nunca que mis hijos se fueran a la cama con hambre. La sencillez de esa respuesta nos conmovió a todos. La semana siguiente, recibí una llamada del director de la escuela. Dijo que los estudiantes quedaron profundamente conmovidos por la historia de mi abuela. Quisieron organizar un homenaje durante una presentación cultural. Estaba emocionado, pero decidí no decírselo de inmediato. Quería que fuera una sorpresa. Mientras tanto, la rutina empezó a cambiar. Mi abuela empezó a cocinar menos. La ayudamos en todo. A veces, se sentaba en la cocina, solo para enseñarnos recetas. Condimento correcto, secretos culinarios contados, explicó pequeñas técnicas que nunca había escrito en sus cuadernos. Parecía preocupada por transmitir sus conocimientos, como si quisiera asegurarse de que una parte de ella seguiría viviendo en las ollas familiares. Una tarde de estas, me llamó a su cuarto, abrió un cajón viejo, sacó una pequeña caja de madera. Dentro había cartas, fotografías, algunos ahorros guardados durante años. También había un cuaderno diferente a los demás. La funda ya estaba gastada. Páginas muy antiguas. Ella puso el cuaderno en mis manos. Dijo que estaban todas las recetas que consideraba especiales. Recetas familiares, las recetas de tu madre. Las recetas que apoyaron a tus hijos. La miré sin entender, le pregunté por qué me estaba dando eso. Mi abuela sonrió, dijo que cada cocinero necesita dejar a alguien para mantener encendido el fuego de la cocina. Empecé a llorar inmediatamente. Ella sostuvo mi cara, me pidió que no tuviera miedo. Dicha vida estaba hecha de ciclos, que había recibido enseñanzas de su propia madre, y ahora simplemente estaba
haciendo lo mismo. Esa noche pasé horas leyendo las páginas del cuaderno. Entre las recetas había notas personales, fechas, recuerdos, pequeños comentarios. En una página había escrito que preparaba cierta sopa cuando le faltaba dinero. En otro, dijo que creó un dulce para el cumpleaños de su hija. Fue prácticamente la autobiografía de su vida a través de la comida. Unos días después tuvo lugar el homenaje en el colegio. Nos llevamos a mi abuela sin decirle por qué. Ella creía que simplemente vería la actuación de un estudiante. El gimnasio estaba lleno, familias, maestros, niños. En algún momento las luces se apagaron, fotografías de su vida comenzaron a aparecer en una pantalla. Los estudiantes contaron su historia. Hablaron de trabajo, generosidad, perseverancia, sobre una mujer que alimentó a una ciudad entera durante 40 años. Mi abuela se puso a llorar tras las primeras imágenes. Luego entraron los niños, con pequeños delantales blancos. Cada una tenía su nombre bordado en el pecho. Al final todos dijeron a coro: gracias, señora Carmen. Todo el gimnasio se levantó para aplaudir. Mi abuela temblaba de emoción. Nunca imaginé que tu historia podría inspirar a otras personas. De camino a casa permanecimos en silencio durante la mayor parte del camino. Ella miró por la ventana del auto sosteniendo uno de los delantales que recibió de los niños. Cuando llegamos, pidió quedarse en el balcón unos minutos. Me senté a tu lado, el viento soplaba lentamente, las farolas iluminaron su rostro cansado. Ella me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Pasé toda mi vida creyendo que era solo una mujer vendiendo comida. Ahora estoy descubriendo que estaba dejando recuerdos en las personas. En ese momento me di cuenta que la mayor transformación no había sucedido en la familia, sucedió dentro de ella por primera vez. En 80 años, mi abuela empezaba a ver su propio valor. Esa noche mi abuela dijo que por fin se estaba viendo a sí misma. Río valor. Nos sentamos en el balcón por mucho tiempo. Las luces de la calle iluminaron suavemente su rostro. Sostuvo el pequeño delantal que recibió de los niños de la escuela como si fuera un tesoro. Durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio parecía suficiente. Mi abuela miraba el cielo. Los árboles se movían lentamente con el viento. Los sonidos de la ciudad ya eran pocos. Luego respiró hondo y dijo algo que me sorprendió. Durante muchos años tuve miedo de morir sin ser recordado. Sentí una opresión en mi pecho cuando escuché eso, porque esa era exactamente la misma preocupación que había mostrado antes de su cumpleaños. El miedo a dejar de ser útil, el miedo a desaparecer, el miedo a ser olvidado. Tomé su mano y le pregunté por qué pensaba así. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Luego empezó a hablar de cosas que nunca antes le había contado a nadie. Ella dijo que cuando mi abuelo murió ella tuvo mucho miedo. Él era joven, tuve niños pequeños, poco dinero, no hay garantía de que pueda mantener a su familia. Dijo que muchas noches lloró en secreto. Esperé a que los niños durmieran para no asustarlos. A veces me sentaba solo en la cocina pensando en el futuro. Por momentos creí que no podía hacerlo, pero cada mañana se levantaba de nuevo porque sus hijos la necesitaban mientras hablaba. Sus ojos permanecían fijos en la calle, como si estuviera viendo a esa joven que tuvo que afrontar tantas dificultades. Dijo que el trabajo terminó convirtiéndose en su identidad. Las sartenes, las recetas, el carrito de comida, los clientes, todo le dio sentido a su vida. Por eso tenía tanto miedo de parar, porque creí que dejaría de existir ante los ojos de la gente. En ese momento me di cuenta de cuántas personas mayores cargan en silencio con este sentimiento. Pasan su vida cuidando a los demás, y cuando crecen empiezan a creer que ya no importan. Mi abuela me dio la mano, me miró ella dijo que el cumpleaños cambió algo dentro de ella. Por primera vez sintió que su vida había dejado marcas, que no había trabajado en vano, que tus esfuerzos realmente marcaron la diferencia. Las lágrimas corrieron por tu cara, pero eran lágrimas diferentes, no por tristeza, sintieron como lágrimas de alivio. En los días siguientes empezó a recibir muchas visitas. Algunas personas llevaban flores, otros llevaban fotografías antiguas. Algunos antiguos clientes aparecieron solo para charlar. Mi abuela hacía café, me senté en el porche. Pasó horas escuchando historias que ella misma había ayudado a crear. Una señora tomó una fotografía muy antigua. En él, mi abuela aparecía como una joven, sirviendo comida en una fiesta de la ciudad. Al fondo había personas que ya habían fallecido, edificios que ya no existían, calles que habían cambiado. Mi abuela estuvo mucho tiempo mirando esa imagen. Luego sonrió, dijo que se había olvidado por completo de ese día. El recuerdo empezó a regresar a través de las fotografías, de conversaciones de la gente. Era como si su propia historia estuviera siendo reconstruida ante ella. Una mañana pidió visitar la plaza, donde trabajó durante 40 años. Mi hermano se la llevó. Cuando llegaron, algunos comerciantes la reconocieron de inmediato.
La gente empezó a acercarse a abrazar la charla. Una mujer que ahora es abuela contó que cuando era niña compraba dulces en su puesto después de la escuela. Otro hombre reveló que su primer trabajo fue ayudar a doña Carmen a cargar sartenes. Mi abuela caminó lentamente por la plaza, observando cada rincón, cada árbol, cada banco. Se detuvo exactamente donde solía estacionar su cochecito. Permaneció en silencio durante unos minutos. Mi hermano dijo que ella cerró los ojos, respiró profundamente y sonrió. De camino a casa parecía tranquila. Esa noche la familia se reunió en la sala. Pidió a todos que se sentaran, niños, nietos, bisnietos, incluso algunos niños guardaron silencio. Tenía en sus manos el viejo libro de recetas. Dijo que me gustaría contar una historia. Luego empezó a hablar de su propia madre, una mujer sencilla que también cocinaba para sustentar a su familia. Dijo que aprendió a cocinar cuando era niña. Esa comida siempre ha sido la forma que encontró para cuidar a las personas. Explicó que cada receta tenía un souvenir. Cada plato llevaba una parte de la familia. Luego abrió el cuaderno. Llamé a mis primos, llamó a sus nietas, y repartió algunas recetas a cada uno. Dijo que quería que todos cocinaran, que todos aprendan, que nadie dejaría morir esas recetas. Fue uno de los momentos más hermosos que he vivido, porque entendí que ella no solo entregaba ingredientes, estaba entregando recuerdos, afecto, historia, identidad. En los días siguientes, empezamos a cocinar juntos. Algunas recetas salieron mal, otros eran casi perfectos. Mi abuela corrigió la sazón, enseñó los detalles, reírnos de nuestros errores. La cocina estaba llena otra vez. En las sartenes volvieron a hacer ruido, conversaciones mezcladas con los aromas de la comida. Y ella parecía feliz solo de mirar. Una tarde lluviosa, me senté junto a él en la cocina. Le pregunté si todavía había algo que quisiera hacer. Ella pensó por unos segundos. Luego respondió que simplemente le gustaría que la familia permaneciera unida. Dijo que el dinero se acaba, las casas envejecen, los objetos desaparecen, pero la gente necesita permanecer cerca porque nadie debería embellecer solo. Esas palabras quedaron grabadas dentro de mí. Esa misma noche, sacó de un cajón una pequeña caja de metal que nadie conocía. Dentro había cartas viejas, fotografías, documentos, también una carta cerrada con mi nombre escrito en el frente. Pregunté qué era. Ella sonrió. Dijo que había escrito esa carta hace unos años, para abrirse solo cuando ya no pudiera decir ciertas cosas en persona. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Le pregunté por qué me estaba dando eso. Ella acarició mi mano con cariño. Él respondió que algunas palabras necesitan encontrar el momento adecuado para ser leídas. Luego volvió a guardar la carta dentro de la caja. Cierra la tapa con cuidado. Y lo dejé en mi regazo, mientras afuera llovía y la cocina aún olía a recetas familiares. Noté que mi abuela comenzaba a organizar sus propios recuerdos, como si quisiera asegurarse de que ninguna parte de su historia se perdiera con el tiempo. La pequeña caja de metal permaneció en mi regazo durante unos minutos. Afuera seguía lloviendo, el olor a café todavía flotaba en la cocina. Mi abuela miraba la ventana en silencio mientras yo sostenía esa caja sin el coraje de abrirla. Le pregunté nuevamente por qué había escrito esa carta. Ella sonrió tranquilamente. Dijo que algunas cosas son difíciles de decir mirando a los ojos de las personas que amamos. Otros necesitan ser escritos para que sigan vivos, incluso cuando pase el tiempo. Esas palabras se quedaron dentro de mí. Toda la noche, guardé la caja en mi habitación como ella me pidió. Pero no pude dormir. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. El cumpleaños, los homenajes, las visitas, las reuniones, la escuela, las recetas. Era como si mi abuela finalmente recuperara todo lo que había dado al mundo durante 40 años. En los días siguientes, siguió repartiendo recetas entre sus nietos. Llamé a cada uno por separado. Detalles explicados. Él contaba historias. Habló de ingredientes que no podían ser reemplazados, pero sobre todo habló de sentimientos. Dijo que la comida necesita llevar cariño, que una receta hecha con prisas nunca sabe igual que cocinar es una forma de amar. Una tarde me llamó de nuevo a la habitación. Abrió el viejo armario, sacó una caja llena de fotografías. Algunos nunca los había visto. Había imágenes de tu juventud, de la boda de niños pequeños, desde el puesto de comida al principio. También había fotografías de sus padres, de los hermanos, de familiares que ya se fueron. Ella mostró cada uno de ellos lentamente, contando nombres, fechas, historias. En un momento cogió una fotografía muy antigua. En él aparecía de niña junto a su propia madre. Los ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que esa mujer le enseñó todo. ¿Quién aprendió de ella a nunca negarle la comida a quien tiene hambre? Aprendió a compartir incluso cuando había poco. Aprendió que el trabajo dignifica a las personas. Mi abuela miró esa fotografía durante mucho tiempo. Luego dijo algo que me conmovió profundamente. Nunca nos damos cuenta de cuánto nos parecemos a nuestra propia madre
hasta que nos hacemos mayores. La semana siguiente la ciudad celebró una pequeña feria cultural. Los organizadores invitaron a mi abuela a participar como homenajeada. Ella inicialmente se negó, dijo que había gente más importante, pero terminamos convenciéndolos de ir. Cuando llegamos al lugar se sorprendió. Algunos puestos habían preparado recetas inspiradas en su cocina. Se exhibieron fotografías antiguas. Había un pequeño panel contando su historia. Mucha gente se acercó a saludarla. Tomar fotografías gracias. Mi abuela caminaba lentamente entre los puestos, por momentos parecía no creer nada de eso. Una señora muy mayor se acercó a ella. Los dos inmediatamente se abrazaron. Era un antiguo cliente al que no había visto en más de 20 años. La mujer la tomó de las manos y contó que durante su infancia se alimentaba de su comida. Dijo que su madre estaba teniendo dificultades, que doña Carmen muchas veces repartía comidas sin cobrar nada. Mi abuela se quedó en silencio. La señora continuó diciendo que hoy tuvo hijos y nietos, y nunca olvidó ese gesto. Al final de la reunión, abrazó a mi abuela y le dijo: alimentaste mi cuerpo cuando era niño, y hoy alimentas mis recuerdos. Envi vuelve a casa. Ella se quedó muy callada. Le pregunté si estaba cansada. Ella respondió que estaba pensando en cuántas vidas pasaron por su tienda, cuántos niños han crecido, cuántas familias han cambiado, cuántas historias se cruzaron sin que ella se diera cuenta. Esa noche me pidió que le trajera la caja de metal. Nos sentamos en la cocina otra vez. Ella abrió con cuidado eliminaron algunas cartas antiguas. Me explicó que eran cartas de mi abuelo. Cartas escritas cuando tuvo que viajar por trabajo. Algunos ya estaban amarillentos por el tiempo, otros casi borrados. Mi abuela leyó algunos extractos en voz baja. Las lágrimas corrieron por tu cara. Dijo que lo extrañaba todos los días. Incluso después de tantos años confesó que muchas veces se sentía sola, quien crió a sus hijos cargando miedos que nunca le contó a nadie, pero nunca se permitió rendirse. Luego tomó la carta que tenía mi nombre. Sostenga la hoja por unos segundos. Dijo que aún no era momento de abrirlo. Solo me pidió que le prometiera una cosa: que nunca dejaría que la familia se fuera, que continuaría reuniendo a todos siempre que fuera posible, que las recetas no se olviden, que la mesa quedaría llena. Lo prometí con lágrimas en los ojos. Ella sonrió por primera vez, parecía completamente en paz. Los días empezaron a transcurrir más tranquilos. Mi abuela ya no mostraba la misma preocupación de antes. Dormir mejor, sonríe más visitantes. Recibidos recetas enseñadas, contó cuentos a sus bisnietos. En muchos momentos, se limitó a observar a la familia reunida y permaneció en silencio, como si guardara cada escena en mi corazón. Un domingo por la tarde, estábamos todos en el porche. Los niños jugaban en el patio. Los adultos hablaron. Mi abuela estaba sentada en su silla favorita, sosteniendo una taza de café. El sol iluminó tu cara. Ella llamó a todos los que estaban cerca, niños, nietos, bisnietos. Esperó hasta que todos se acercaron. Entonces dije que me gustaría agradecer, gracias por el cumpleaños, para visitas, para la fiesta, para los homenajes, pero principalmente por el tiempo que le ofrecían. Dijo que durante muchos años solo soñó con tener a su familia unida. Ahora sentí que ese sueño finalmente se había hecho realidad. Miró a cada persona durante mucho tiempo, como si quisiera guardar cada cara en la memoria. Luego nos pidió que le tomáramos una foto. Todos se reunieron a su alrededor. Los niños se sentaron en el suelo. Los niños se quedaron atrás. Los nietos se acercaron. Mi abuela estaba en el centro sosteniendo el viejo libro de recetas. Cuando le tomaron la fotografía, ella cerró los ojos por unos segundos. Respiró profundamente y sonrió. En esa expresión había paz. Hubo gratitud, había la serenidad de alguien que por fin entendió que su vida tenía sentido. Más tarde, esa misma noche, mientras la ayudaba a prepararse para ir a la cama, volvió a tomar mi mano. Me miró directamente a los ojos. Dijo que si un día se iba, no quería que lloráramos solo por su ausencia. Quería que recordáramos las tablas completas, de las cacerolas en la estufa de risa, de las recetas del amor que siempre intentaste poner en todo. Luego acarició mi rostro suavemente. Se acostó lentamente. Se quedó mirando la fotografía tomada esa tarde, que ahora descansaba sobre su mesita de noche, como si por fin hubiera encontrado la imagen que había esperado toda su vida tener consigo. La mañana después de esa foto familiar encontré a mi abuela despierta muy temprano. La luz del sol entraba por la ventana del dormitorio y iluminaba suavemente su rostro. Estaba sentada en la cama, sosteniendo la fotografía que tomamos en el porche. Miró cada rostro con atención. Los niños, los nietos, los bisnietos, niños sonriendo, manos entrelazadas, toda la familia junta. Cuando notó mi presencia, sonrió tranquilamente. Dijo que había pasado la mayor parte de la mañana mirando esa imagen, porque durante muchos años soñó con un momento así. Me acerqué y me senté a su lado. Me tomó la mano y me pidió que abriera el cajón de la mesita de noche. Allí estaba la cajita de metal, el mismo
que guardaba las cartas viejas y la carta con mi nombre. Mi abuela colocó la caja en su regazo. Respiró profundamente, y dijo que finalmente estaba lista. Sus manos temblaron levemente cuando sacó el sobre. Lo miró por unos segundos. Luego lo puso en mis manos. Dijo que esa carta no necesitaba esperar más. Las lágrimas comenzaron a salir, incluso antes de que lo abriera. Ella solo me pidió que lo leyera cuando estaba sola, que algunas palabras necesitaban ser sentidas en silencio. Mantuve la carta cerca de mi pecho. En ese momento, ninguno de los dos podía hablar. Solo nos abrazamos. Los días siguientes fueron pacíficos. Mi abuela parecía más ligera. Pasé horas sentado en el porche. Visitantes recibidos, habló con los vecinos, enseñó recetas a sus nietos. A veces, solo estaba mirando niños jugando en el patio trasero como si quisiera grabar cada momento en la memoria. Una tarde decidió ordenar sus armarios. Ropa separada, objetos antiguos, fotografías, regalos guardados durante décadas. Llamó a cada niño individualmente. Recuerdos entregados, historias contadas. Habló de la importancia de la unidad. No había tristeza en ese gesto. Había serenidad. Parecía en paz con su propia vida. En una noche particularmente silenciosa, decidí abrir la carta. Me senté solo en la cocina, la misma cocina donde pasó tantos años alimentando a nuestra familia. La letra ya estaba un poco temblorosa, pero perfectamente reconocible. Mi abuela escribió que durante mucho tiempo tuvo miedo de ser olvidada. Miedo a que el trabajo desaparezca con el paso de los años, miedo a que la gente solo se acuerde de la mujer que vendía comida en la calle, pero escribió que todo cambió cuando vio a la familia junta. Cuando se dio cuenta del amor de la gente, cuando comprendió que su vida había dejado marcas. Dijo en la carta que nadie está realmente ausente cuando permanece dentro de las historias de las personas. Pedí que siguiéramos reuniéndonos, que las recetas fueron preparadas, que los niños conocieran sus orígenes, que la mesa siga llena. Al final hubo una frase que me hizo llorar por mucho tiempo. Mientras haya alguien preparando una de mis recetas, seguiré sentado en la mesa. Guardé la carta otra vez, pero tus palabras empezaron a vivir dentro de mí. Las semanas siguieron pasando. Mi abuela ya no tenía la misma fuerza física. Los pasos fueron más lentos. La fatiga apareció más fácilmente. Pero había algo diferente en sus ojos. Una tranquilidad que nunca antes había visto. Ella ya no cargaba con el peso de la soledad, ya no sentí miedo de ser olvidado, ya no creía que su vida hubiera sido pequeña. Un domingo volvimos a reunir a la familia, sin cumpleaños, sin homenajes, sin sorpresas, solo un almuerzo sencillo, las recetas que ella enseñó, las conversaciones, niños corriendo por el patio. Mi abuela estuvo sentada a la mesa la mayor parte de la tarde, observando cada detalle. En un momento pidió silencio. Todos se detuvieron a escucharla. Ella miró a sus hijos, para los nietos, para los bisnietos. Te agradecí de nuevo. Dijo que durante 40 años vendió alimentos para sustentar a su familia, pero esos últimos meses habían alimentado su alma. Nadie pudo contener las lágrimas. Después del almuerzo pidió ir al patio trasero. Se sentó bajo el árbol donde solía jugar cuando era niña. El viento movía las hojas lentamente. Los niños jugaban a lo lejos. Ella tomó mi mano, sonrió, y dijo que finalmente entendió algo que le llevó toda su vida a aprender, que el verdadero éxito no está en el dinero, ni siquiera en posesiones, ni siquiera en reconocimiento. Está en las personas que se quedan a nuestro lado, en la familia, en amigos, en los recuerdos construidos a lo largo de los años. El sol empezaba a ponerse, la luz dorada iluminó su rostro. En ese momento lucía exactamente igual a la joven de las fotografías antiguas. La niña que aprendió a cocinar de su propia madre, la mujer que crió a sus hijos trabajando en la calle, la abuela que alimentó a generaciones enteras. Esa misma mujer ahora observaba a la familia, reunida con ojos llenos de paz. Tiempo después mi abuela se fue pacíficamente, sin sufrimiento, rodeado de las personas que más amaba. Sobre la mesa de la cocina había libros de recetas, las fotografías, la pequeña caja de metal y la carta que hoy guardo con tanto cuidado. En el primer almuerzo familiar tras su partida, todos sentimos un enorme vacío. Las sillas estaban ocupadas, los niños jugaron, las cacerolas estaban en el fuego, pero su silla permaneció vacía. Fue entonces cuando mi madre cogió una de las recetas. Mi tía preparó los dulces, mi hermano preparó el café y los nietos ayudaron en la cocina. Y poco a poco el olor a comida empezó a invadir la casa. En ese momento entendí las palabras de la carta. De hecho, mi abuela se sentó a la mesa. En cada receta, en cada recuerdo, en cada conversación, y la fotografía de aquel último domingo permanece en la pared del salón. Cada vez que la miro recuerdo a la mujer que vendió comida en la calle durante 40 años para sacar adelante a su familia. Recuerdo manos cansadas del viejo delantal, trabajo temprano en la mañana, de lágrimas escondidas, pero sobre todo recuerdo la sonrisa que me dio cuando se dio cuenta de que su vida importaba. Mi abuela creyó durante muchos años que era una simple mujer vendiendo comida,
Pero ella era mucho más que eso. Ella alimentó a la gente, construyó una familia, recuerdos creados, enseñó el amor a través de sartenes, y nos dejó a todos el mayor legado que cualquiera puede dejar. La certeza de que ninguna vida es pequeña cuando se dedica a cuidar de los demás hoy. Cada vez que preparo una de tus recetas, siento que tus manos siguen guiando mis movimientos. El olor a tempirroz me lleva de nuevo a esa cocina, las risas de la familia siguen llenando la casa, cada línea escrita en tus cuadernos queda como prueba de que el amor verdadero nunca se desvanece. Simplemente encuentra nuevas formas de mantenerse vivo entre los que quedan.